La anterior sesión lo dejamos en las obras públicas. Como les había dicho, he estado pensando mucho sobre la Bienal. ¿Qué es una Bienal? ¿Para qué sirve la Bienal? Profundamente creo que la Bienal, no esta Bienal, sino las tres, como eventos en sí tal vez no significan nada, pero sirven de plataforma para que se ejerzan y se ejecuten y se lleven a cabo no solamente las obras físicas, sino también los permisos para hacer las obras físicas y en el caso también los contenidos, que son a mi manera de ver lo más importante. Las obras que han trascendido en el escenario del arte de los últimos 20 años ha sido porque eran buenas obras y que también estaban vinculadas a las bienales, porque muchas de las obras grandes de este país han ganado las bienales, como por ejemplo el Olive Green de Narda Alvarado, la silla presidencial de Raquel y de Román, el patio, que no es una obra tan conocida porque Sol Mateo se ha ido a vivir a la Isla del Sol y no ha vuelto, pero hay obras muy trascendentales de nuestro escenario boliviano que se han ejecutado, ejercido y difundido durante las bienales, en el marco de las bienales. Yo creo que esa es una de las funciones. Ahora, a mí me estresan un montón las críticas, como por ejemplo, siempre se ponen los mismos. Es cierto que se ven caras conocidas permanentemente en las bienales, pero son los artistas que participan en las bienales también. Entonces, evidentemente, las bienales son también para este sector como la posibilidad de ejecutar, de activarse como artistas en un escenario en el que sí se los toma en cuenta y sí se los va a considerar. O sea, si yo he intentado participar en el 14 de septiembre 2 veces y las obras eran ligeritas, pero para mí eran ligeritas, pero para el jurado no. Y creo que una de las razones de que el arte contemporáneo tenga tantos conflictos en otras ciudades con el arte tradicional es porque el arte tradicional se ha atrincherado también. Que esto no pasa en Santa Cruz, pero pasa mucho en Cochabamba, que están atrincheradísimos en Cochabamba, en los espacios de la alcaldía, son dueños de todos los museos, de todas las exhibiciones, y son impenetrables. Parte de esa coyuntura la que le ha dado sentido y valor a las bienales como las tenemos ahora. Entonces ya hemos hablado entonces es interesante y hablamos un poco de eso en la tarde. Al final de cuentas, parte importante de la Bienal es tener la posibilidad de hacer obras que no vas a, que ya he repetido, que no vas a tener posibilidad de hacer en otras condiciones. La obra de Raquel del espejo que vimos la semana pasada no nos daban permiso para hacerla ni locos en otras condiciones. De hecho, la peleamos muchísimo para eso. Es parte del juego, negociar con las instituciones para que las instituciones también sean capaces de transformarse. Si no ejercemos presión sobre como artistas, como actores culturales, voy a decir, si no ejercemos presión sobre la alcaldía le resulta muy cómodo. No hablo de esta alcaldía, hablo en general de Bolivia. Tengo mucha experiencia acá en Santa Cruz, en Cochabamba y a la alcaldía le resulta muy cómodo no ejercer no hacer su trabajo, pues. Entonces, mientras a ellos les pagan por tener la sala abierta y no les importa si llega gente a la sala, si la gente ve las muestras, si se difunde en la prensa, no les importa porque ellos igual les pagan. Mientras menos gente vea las muestras, menos tienen que limpiar, menos tienen que guardar, menos tienen que cuidar. Por eso es que también tenemos que pelearla para que se hagan este tipo de eventos. Bueno, me voy a enfocar en dos de las muestras. Como ya les había dicho, voy a repetir, no sé si hay gente que no estaba la semana pasada, pero si no me equivoco, los chicos de la exposición de la Casa de la Cultura no estaban la semana pasada, por eso voy a repetir algunas cosas. Entonces, la Bienal en sí tenía el propósito, eran las obras públicas, ese era, digamos, el fondo de la alcaldía para la Bienal, el concurso en sí mismo eran las obras públicas, eso fue para lo que se difundió, se sacó la convocatoria y se produjeron las obras, pero nosotros queríamos hacer una Bienal más grande, no era suficiente con el trabajo de las obras públicas, entonces por eso es que invitamos a algunas personas que muy amablemente aceptaron a apoyarnos como esas alternativas, como Montserrat Rojas, que era la curadora de Luis Kemitzer, Matacha Rojas y Edu Suárez Rojas, que son los curadores de la exposición en la Casa de la Cultura que se llama Turbión del Sur, y Monreda, un artista, un curador bien interesante que en realidad vamos a revisar ahora
dos muestras que tenemos de Morreda. Bueno, vamos a ir primero con las dos obras que nos faltan del MAC. Nos falta la de Richard Saxon, que es esta, que ya la han visto. En realidad hay un audio, no sé si han podido ver la muestra, pero hay un audio. Sí. Victory Means So Much es una reflexión sobre la complejidad del entorno rural global y cómo trabajo nos pide que contemplemos las realidades espaciales y existenciales de la agricultura y la silvicultura domesticadas. Entonces, realmente como el propósito tenía que ver con lo crudo y lo cocido, la relación que hay entre el árbol, la vegetación, la naturaleza y el encierro totalmente, vamos a decirlo, posmoderna, apocalíptica fin de milenio del siglo XXI. Entonces esta tensión, pero a mí me parece que se ve claramente esta tensión entre lo crudo, pues, las plantas, que de hecho es increíble porque ahora durante la pandemia la sacaron al patio porque se iban a morir ahí adentro y han florecido. Entonces, obviamente están vivas, tienen su propia expresión, su propia libertad natural, y bueno, las ponen en atención con el cubo blanco, con el audio y con esta luz que al final de cuentas puede ser como apastelada, pero a mi manera de ver, de todos modos, es un poco sofocante. Y creo que tiene mucho que ver con la obra que teníamos al lado, que es una muestra de un artista que vive en el extranjero, que es acá de la ciudad, que se llama Claudia Hoskowitz. Creo que ahorita justamente quedó varada por cuando llegó a la Bienal y ya no se pudo ir a los Estados Unidos de regreso. Pero es justamente una instalación, yo no sé si es una instalación o es un amontonamiento, son dos partes, hay como, son un conjunto de sillas que, que invitan al espectador a asumir el espectáculo, a observar el fenómeno pues de la madera cortada, toda la madera quemada y extraída del incendio de la Chiquitanía, toda está expuesta como una especie, bueno, en un museo, como una obra de teatro, con una marca claramente que divide como lo propio de algo más, de un espacio de tensión, como un espacio teatral, digamos. Y a mí, a mí particularmente me parece que la obra se consigue, si ejerce, si ejecuta, si experimenta, explora. Entonces, a mí me parecen increíbles, las dos obras funcionan dentro del cubo blanco. Y es una de las cosas que me interesa resaltar. De todos modos, hay un diálogo con lo público en las dos, bueno, en realidad en todas. Y está también en la obra de Adriana Bravo. Este es un video que vimos la semana pasada, está en YouTube, se los recomiendo. Bueno, se ven a dos personas cantando, pero el hombre canta en público, como dando como una especie como de parámetro social, o sea, como una especie de imposición patriarcal, pues, como de demarcación de territorio masculina. El hombre canta, y en la otra pantalla canta una mujer en el espacio con el teatro vacío. Me parece que se genera un punto en tensión que a mí me parece muy emocionante. El video es increíble, está súper bien hecho. Para los que no conozcan al artista, Shirin Neshat es una artista fenomenal, increíble, muy importante, muy reconocida por su trabajo desde su trabajo con el Medio Oriente, con la cultura oriental, con la crítica al machismo. Creo que más allá de ser famosos, que yo creo que con el tiempo cada vez va a ser menos importante ser famoso, los valores intelectuales que la artista es capaz de proponer y de poner en la mesa, me parecen a mí increíbles. Es un momento emocionante poder exponer obras de estos artistas que son tan importantes. Bueno, tampoco, como por lo mismo, no son fáciles de acceder, ni te hacen caso, ni nada. ¿No? Es increíble. Entonces es increíble porque en la exposición del Medio Oriente sí hay muchas discusiones o sea, sobre la cultura de Arabia, sobre la cultura musulmana. Y obviamente también se habla mucho del patriarcado y del machismo. Estas creo que son las obras más divertidas de la Bienal, son muy chistosas, son como estas ruletas en las que están girando las señoras. Pero evidentemente hay cierto cinismo en que las mujeres están todas cubiertas, están todas censuradas y reprimidas en su espacio de diversión, ¿no? La verdad es que este tema termina siendo un poco tieso y bastante espeso, es un problema muy serio,
del que de todos modos creo que tenemos que hablar permanentemente hasta que se resuelva. Aquí hay un par de fotos de la obra en la exhibición. Esto es, eso es bajo la misma lógica. Se van a dar cuenta que toda la obra tiene tensiones entre lo público y lo privado, y tiene tensiones especialmente sobre el espacio público. Esta obra es divertidísima, son fotos de ella imaginándose como astronauta, y bueno, aquí hay como una ficción de ella también en la luna, sembrando como un espacio. No solamente hay como un espacio hay una denuncia, una protesta sobre la masculinidad patriarcal, sino también sobre la colonización, tanto tecnológica como también cultural, ¿no? Hay como es un poco ridículo imaginar como que, bueno, que el Medio Oriente, que en este caso Argelia, pueda ser, bueno, los primeros que hayan pisado la luna, ¿no? Hay como una noción ahí como de colonización totalmente invadida en nuestros cerebros, pues iba a decir colonizada en nuestros cerebros, por supuesto, está súper colonizada. Por eso es que deberíamos dejar de ver películas de Hollywood que lo único que hacen es vendernos la imagen de que ellos son lo mejor del mundo. Esta exposición de Sadek Rahim habla también sobre lo mismo, sobre los vestigios y las ruinas de los espacios privados que se transforman en espacios que paulatinamente van como desplomándose. Entonces, de todos modos, como se genera esta tensión entre lo público y lo privado. A mí estas son las que más me encantan de la exposición, me parecen impecables y giran sobre lo mismo una vez más. La intención nuestra no era que se hable de género específicamente, ese no era como la curaduría principal no era nuestro propósito principal, pero me parece que la forma en la que el curador invitado como abordó la exposición, me parece que funciona súper bien, y la discusión sobre lo público y lo privado tiene mucho que ver con el cubo blanco. Y esa misma tensión que se ejerce en el cubo, se ejerce también en la vida cotidiana, ¿no? Creo que la obra es bastante clara en sí misma. Pretenden ser pósters con mujeres, bueno, que están como armadas, y entonces hay por un lado una referencia a la cultura pop, por otro lado como una referencia muy clara a una sociedad que está, y a una sociedad que tiene como un montón de discusiones sobre la igualdad de género, ¿no? Aquí está una foto de la obra en la sala. Ahora vamos a ver dos muestras. Vamos a ver, Matecha Rojas con Edu estaban invitados a curar dos secciones. Una de las artistas invitadas era Adriana Bravo con Georgina Santos. Y la otra es la exposición Turbión del Sur, en la que muchos de los artistas que tenemos aquí de visitantes han participado, y sobre lo cual yo quisiera darle como el foco a la discusión de la clase de hoy. Bueno, esta muestra la curó solo mi madre, pero les puedo contar un poquito de dónde construye. La muestra se llama Toda casa tiene goteras, atmósfera de humedad. Lo que ellas tenían la intención de mostrar era cómo ver la vida a partir de la pereza y el erotismo desde una representación que ellas realizaron como Canva, ¿no? Que sería la hamaca. La muestra tiene dos videos de instalación, uno tiene un texto, la otra tiene un video de frutas eróticas, tratando de crear un simbolismo medio feminista, ¿no? Esa expresión de sensualidad, sexualidad, mostrando como un paralelo entre la fruta y la vagina, creando esta sensación justamente de líbido, en realidad. Eso, lo bonito del trabajo de la Adri es que siempre experimenta mucho con objetos tecnológicos, y siempre está trabajando con lo orgánico y lo electrónico, y genera unos espacios así medio cyborgs también, ¿no? Medio androides, siempre tratando de como mostrar una transgresión detrás de una timidez que sería el mismo objeto tecnológico, digamos, ¿no? Hay un asunto que no me queda claro, Edu. Sí. Se hizo la hamaca, se la fabricó en Artecampo. No, al final no se la pudo hacer en Artecampo por un tema de tiempo y de recursos, en realidad. Ya, entonces es una hamaca comprada, no es una hamaca fabricada. No, no es una hamaca fabricada. Lo que sí es fabricado es el mecanismo, ¿no? El mecanismo, tú te echas en la hamaca
y eso hace que se activen las dos proyecciones. Pero antes de entrar a la sala tienes una tarjeta eh, con un panel biométrico, digamos, donde tú te da la sensación de prender la sala y de activar la energía, ¿no? Todo está iluminado con una luz roja para reforzar este efecto erótico también. Y no, la hamaca en realidad no nos alcanzó para construirla, pues tomaba, creo que está Gabo aquí. Hablamos con Gabo para gestionar lo de la hamaca, era un tema de tiempo, era un tema de costos, pero además de ir directamente a la comunidad para poder hacer el lazo, ¿no? Porque la Adri construyó esta obra con la Gina y ella trabaja justamente con las mujeres indígenas tejedoras para crear este lazo afectivo y una construcción de un discurso feminista de vanguardia, digamos. Este, me pareció increíble ver las fotografías de las obras de la Casa de la Cultura. Todo nos ha jugado como en contra en esta bienal, ha sido como muy extraño. Primero, los 21 días, y después nos cae como este virus enloquecido pocos días después de la inauguración, entonces incluso hay obras que yo no he podido ver claramente. Y entonces ahora que veía las fotos me he quedado muy entusiasmado con esto. Parece que salió súper bien. Edu, lo que sí quisiera que me acompañes con las descripciones claras de las obras para que yo no meta la pata. Ya, bueno, aquí están, creo, la mayoría de los chicos también para apoyar, a contar un poco. Si está Jimmy, me gustaría saber también su opinión sobre la obra, pero empecemos por una descripción clara, porfa. Pero bueno, vamos a empezar por la parte exterior. Ya la obra es recetas para construir una barricada, entonces desarrollé como desde 4 ángulos diferentes los pasos para una barricada, que era desde arquitectura comunitaria, la lógica de los 21 días con sus eslogan, una, una lógica defensiva y una teoría sociológica, digamos. Entonces, desde esos 4 puntos encontré 10 pasos para la construcción de esa defensa del otro, del enemigo, y en todos, digamos, más o menos se corresponden en la lógica de cada uno, y eso está plasmado en las banderas, en los carteles de tela y en los cartones, ¿no? Y se materializaba el punto de vigía, que era algo común, ¿no? De que todos llevaban un punto donde se tenía que observar el espacio para defenderse del otro, ¿no? Y eso se materializaba a través de la caseta de Sereno, donde al entrar en ella, por las 3 ventanas se veían esos 3 enemigos posibles, que son imágenes de collage digital, donde se hacían esos muros del enemigo, esas barricadas del enemigo de cosas imposibles, ¿no? Entonces, como para bajarle también eso de la idea de la defensa, ¿no? Y de que llegaba a ser más o menos algo hasta ridículo o irónico, digamos, el defendernos de un enemigo que al final no existe, ¿no? ¿Cómo definirías esta obra? Bueno, usamos como es un reciclaje, ¿no? De una caseta abandonada, donde se buscó generar esa idea de las visiones diferentes sin alterar la caseta por fuera, ¿no? Y exploramos opciones, ¿no? De estas cajas negras de luz, todo eso, pero al final me quedé con estas estructuras metálicas que de afuera son no, casi no alteran, ¿no? La estructura de la caseta, pero adentro hacen ese efecto que yo buscaba, ¿no? Que uno entre y mire, digamos, un paisaje completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí miramos un muro de pelotas, digamos, y un niño que quiere encajar su pelota, pero todas las pelotas son de fútbol y él trae una pelota de playa, digamos, ¿no? Entonces esa era la idea de buscar esa lógica, ¿no? Como que las pelotas, pero igual cada pelota es diferente, ¿no? Entonces... Como decía Rodri, nosotros empezamos, porque la muestra la construimos a partir de un laboratorio que creamos nosotros con este grupo de 12 artistas. Me preguntabas esta semana por qué el texto se llamaba La Barricada, y era justamente porque nosotros el texto lo empezamos a construir con el concepto de una barricada, en sentido de que íbamos a plantearnos desde todo lo que había sucedido el año pasado y cómo nos había marcado a nosotros, ¿no? Porque habían pasado cosas muy, muy fuertes y repentinas, había sido los 21 días de paro, había sido la expulsión de Evo, y veníamos todos como dijeron algún día, los artistas ya vivían en cuarentena antes de la cuarentena, digamos, ¿no?
Para expresarnos a partir de eso, tratamos de construir una línea de tiempo dentro de un precede, dentro de un rememora y dentro de un sucede en nuestra metodología, digamos, ¿no? Cosa de lograr un simbolismo de cómo podemos almacenar este mundo para condensarlo y llevarlo de manera portátil a una sala de museo para poder contar esta experiencia de lo que es atrincherarse dentro de uno mismo y construir una barricada no solo de protección, sino de autodefensa contra los enemigos externos, digamos, ¿no? De hecho, esta obra tiene mucho que ver con el coronavirus, ¿no? Hay un punto de tensión ahí entre lo que está dentro y lo que está afuera, que es increíble. Me parece que funciona súper bien. Es como poner como en tu casa, poner en las ventanas un paisaje súper bonito, una fotografía súper bonita para simular que todo lo que está sucediéndote está bien. Y en ese sentido me parece que tiene mucho que ver con lo que nos está haciendo ahora. Hay una cosa que yo me pregunto de Jimmy, que no sé, ¿es una simulación, Jimmy? ¿Hay una intención de simulación? ¿Hay un juicio sobre la simulación? O sea, la idea de los paisajes siempre era generar una ironía, ¿no? Porque fíjate que también la caseta es algo que está en toda la ciudad, digamos, y que eso en el taller nos ayudó Eduardo a verlo, y que la gente no es consciente de que ese también es un símbolo de la separación que establece con el resto de la sociedad, ¿no? Porque siempre el sereno, el guardia, digamos, el que no te deja entrar al condominio, al edificio, todo eso, ¿no? Entonces ya es como nuestra separación naturalizada, nos aislamos porque queremos, porque una de las partes que yo exploraba también cuando empezamos el taller era de que nosotros al poner una barricada al final nos estamos aislando nosotros mismos, ¿no? Entonces era como hacerlo visible para todos en un objeto cotidiano en la ciudad, esa separación que ahorita se ha acentuado mucho más con la cuarentena, ¿no? Todo el mundo está en su mundo construido y solo ve su realidad, ¿no? Porque ya no podemos encontrarnos en la calle con las otras realidades, ¿no? Como decís, también aplica ahorita a la esta, no podemos poner las imágenes, así como ya hablábamos de un enemigo, y podríamos poner de que las imágenes de mi realidad que no me dejan ver el resto de lo que pasa alrededor, ¿no? Pero en general los límites de la visión de todos es demasiado limitada, ¿no? Claro. ¿Dónde puedo irme yo a meter para tener una visión clara de qué es lo que nos está pasando? O sea, digamos que llevo yo mi coraza a todo terreno, a donde sea, pero ¿dónde voy a ponerme para saberlo, para tener una visión clara de lo que nos está pasando ahorita? Y ahora tenés que salir de tu propia visión, de tu propia realidad, pues, ¿no? Creo que es una paradoja porque igual, si te das cuenta, casi como el caracol, mientras más te encierras y tratas de atrincherarte y protegerte y confinarte en un espacio, te das cuenta que más espacio te falta. Entonces, es irónico. Y también puede ir hasta como una metáfora, ¿no? Del espacio vital que necesitas, ¿no? Muchas veces, mucho espacio, en realidad ocupamos muy poco espacio vital, tenemos un control visual de muchas cosas que al final no controlamos, ¿no? Es bastante lacaniana la obra, sí. Tiene mucho que ver con las percepciones de la realidad y es bastante posmoderna también. Pero vamos a hablar de eso después, eso ya es como demasiado para ponerlo. Edu, ¿me quieres acompañar? Sí, ¿dónde? Aquí pues, coméntame algo sobre esto. Ya, esta obra fue bastante lúdica porque las chicas querían primero retratar todos los cantos y todos los gritos que se habían reflejado en los 21 días y querían mostrar un poco todas las tendencias que habían quedado a la luz de la sociedad, de nuestro entorno, ¿no? De la gente que ellos conocían, de la gente que iba al lado de ellas a marchar y salían con ellos a las calles, estaban lado a lado y que incluso los obligaban a tomar un lado o tomar un ideal, digamos, ¿no? A seguir. Y fueron rescatando todas las cosas que salieron, como el feminista poshumanista, como eh, tipos de personajes, digamos, ¿no? Y quisieron como que contar cómo es algo con lo que vives cotidianamente, es un alimento incluso, y es algo que te lo venden como un dulce o como un engaño, y al final terminas disfrutando
un ideal político o un ideal social, ¿no? Que te va a terminar representando, quieras o no, digamos, ¿no? Y por eso crearon estos bolos de agua de arroz que salieron a vender el día que la manzana estaba... ¿Qué hizo la manzana? El día que la manzana salió a quejarse porque no tenía fondos y le habían cortado los fondos, y contar un poco de cómo manejaban su presupuesto y estaban así medio fregados. Salieron las chicas a vender estos bolos a 2 pesos y reunieron así como 200 pesos que terminaron donando para la manzana también, pero ellas mismas pusieron su cuerpo, ¿no? Para vender estos ideales, ¿no? Vendían colonialismo, vendían comunismo, vendían fascismo, ¿no? Vendían proletariado, todo sacado de los cantos sociales del paro, ¿no? Que habían aprendido en el paro. Y la idea de la construcción de la barricada también es dentro de este precede era de quiénes éramos, quiénes somos y qué es lo que cambia, porque en 21 días supuestamente deberías cambiar de hábitos y deberías estar tu pensamiento, deberías poder generar nuevos hábitos. Y ellas cuestionaban qué realmente había cambiado en esos 21 días, que nos podemos preguntar ahora lo mismo, digamos, ¿no? Llevamos 60 días de cuarentena y que realmente estamos proyectando como futuro, como presente, y que estamos extrañando como pasado, y si realmente queremos volver a un normal o estamos dispuestos a construir otra cosa, digamos, ¿no? Y las chicas pudieron repartir estos bolos, creando este escenario, ¿no? bien popular del bolo, de un postre en Santa Cruz, digamos, ¿no? Y bueno, y de esto hicieron un registro fotográfico el mismo día que repartían, y pudieron crear un álbum de toda la experiencia, y el mismo día de la inauguración igual había bolos para repartir para todo el mundo para que vayan consumiendo su bandera idealista según su gusto, las personas que visiten la muestra, ¿no? Hay una referencia a un artista bien conocido, ¿no te parece? Tiene un poco de Francis Alice, ¿no? Bueno, me parece que Francis, no, me parece que tiene más que ver con Roberto Valcárcel, oye. No, o sea, También tiene un obviamente guiño como... a un paisaje. También tiene un guiño a Roberto como la representación de un paisaje de nuestro entorno, ¿no? Ok, ya le has dado la vuelta, me encanta, me parece súper. En términos un poco más del siglo XX, vamos a localizar la obra. Vamos a decir, ok, la obra, ¿qué es la obra? La obra es la comida, la obra es la caja, la obra es la acción, la obra es como un diálogo entre los tres. En este caso, como la comida y el envase de la comida es un pretexto. Hay como una acción que sirve como de soporte para el texto. O sea, simplemente como un bastón. La acción misma de vender como la bolsita de la comida es un bastón para lo que es la obra, ciertamente, que es el texto. Me molesta un poco, sí, ciertamente la referencia a Roberto Valcárcel, me molesta, no la dejo de ver, pero no sé si es porque yo estoy permitido, pero sí, tal vez es un guiño simplemente. Pero sí creo que a mí la parte relacional me super funciona y me parece que es bien complicado hacer una obra en la calle sin sacarte la ropa y hacerte heridas, y que sea capaz como de dialogar con. Y eso me parece muy difícil. Y en ese sentido creo que... Y hubo el debate con las chicas, ¿no? De si realmente tenían que crear un personaje, entrar en personaje de heladero para repartir, o ser ellas mismas también repartiendo, ¿no? Porque el exponer el cuerpo era justamente el reto de esta obra, ¿no? Hablando de la misma barricada, ¿no? El primer territorio que tratamos de proteger y que está expuesto al peligro es el cuerpo. Entonces, justamente las chicas tenían que decidir, que armar un objeto que las ponga vulnerable en el medio, ¿no? En el medio de la obra. Bernardo, ¿estará acá? A ver, ¿qué nos pueden decir? Hola, hola. Sí, bueno, acá era una propuesta de poder capturar, digamos, a la persona que se enfrente a la obra. Esa era la intención, ¿no? Y que, bueno, se vea un
poco reflejado en una situación. ¿Me quieres describir formalmente la obra, por favor, para que la gente entienda la fotografía? Ya, eran paneles que estaban suspendidos en distintas profundidades. La obra tenía más o menos unos 4 por 4 metros de alto y ancho, y se extendía hasta unos 5 metros con los alambres que iban por debajo, ¿no? Entonces era como una barricada entre una barricada, lo que daba esa distancia que uno tenía que pasar por la obra, ver los paneles suspendidos hasta llegar al punto de que uno se detiene y la ve y estos paneles están en una forma de una cruz. Pero esa cruz, ¿cuál es el sentido de la cruz? Pregunto. La obra es como ese sufrimiento ennoblecido por el hecho de vivir con una esperanza de trascender, digamos, ¿no? Por ese lado. Y por el otro lado es también la presión de la sociedad cristiana que también nos pone en esta vulnerabilidad también. ¿Tú te sientes así? ¿O estás haciendo un No, juicio social? durante los ejercicios que estábamos haciendo de barricadas con materia gris, estábamos explorando qué es las cosas que nos producen en cierta manera ese tema. Entonces a mí me vino esto. Y básicamente sí, en ciertos momentos no es algo como que yo viva de esa manera, pero sí, hay circunstancias y situaciones que uno se siente. Creo que todos los humanos en cierta manera nos sentimos como que hay quien carga una cruz, digamos, ¿no? La culpa. Edu, ¿tienes algo que decir? Sí, voy a proponer que los otros chicos también hablen de las obras, porque como es un trabajo colectivo, todos construimos a partir de un diálogo conjunto. Quiero que los demás interactúen conmigo y que alguien más cuente un poco más de esta obra. ¿Está bien? Súper. Yo creo que justo lo que hablábamos cuando nos fue mostrando el proceso Bernardo de su obra, fue más que todo el hecho de que puede ser conceptual también, ¿no? Las trabas que se ponen, o sea, ese mismo encierro que él sufre, ¿no? En la representación de su obra. Pueden ser prejuicios, pueden ser costumbres, un montón de cosas que a veces uno mismo se mete en la cabeza, ¿no? Creo que eso hace una representación, o sea, desde mi perspectiva, lo que yo siento cuando he visto la obra, ¿no? El proceso de... De hecho, por eso es que es una proyección. Como una propia barricada, ¿no? Más o menos. Sí. Igual uno lo podría leer así. Parte de los conceptos que trabajamos es que una contingencia también parte de un testimonio. Entonces, son expresiones bien íntimas y bien personales, en las cuales uno realmente tiene que ver ese reflejo y tiene que ponerse frente a uno mismo y ver si encerrarse o liberarse, ¿no? ¿Puedo decir algo? Claro. Hola. Hola. Sí, que yo también siento que, bueno, eso de la barricada, pero que también a veces eso, ¿no? Que construimos barricadas contra todos, ¿no? Que nos encerramos en nuestra propia barricada porque no logramos encontrar espacios de conjunción con nosotros. Y bueno, yo siento mucho eso con la obra del Bernardo, ¿no? Sí se ve eso en la obra. Tal vez en la foto no se ve, pero la obra igual es un poco complicada de montar porque las dimensiones son importantes, ¿no? Estamos abarcando del piso al techo casi de la sala. Nos hemos colgado ahí para colgar los paneles, hemos tenido que movernos un montón para lograr situar bien la proyección y darle esa relevancia a todos los elementos de la fotografía, ¿no? Que además es una herramienta bidimensional que está tratando de tridimensionalizar aquí. Yo creo que eso de los fragmentos, ¿no? O sea, eso que no es una sola pieza donde se presenta, ayuda mucho más a esa construcción personal, ¿no? Del interior, de que uno se defiende en su interior y en su propia personalidad para salir hacia afuera, ¿no? Me parece que por ahí va esa construcción como un rompecabezas, digamos, y que incluso está en diferentes planos. Es increíble. A ver, Guara, tú sí estás aquí, coméntanos. Les comento desde la concepción y desde el compartir en el laboratorio, ¿no? En la clínica que hicimos con materia gris.
que partíamos de la experiencia de nuestra barricada a partir de los 21 días. Prácticamente fui la que estaba fuera de foco en nuestro grupo porque yo no había participado de ninguna barricada durante los 21 días. Más al contrario, traté de llevar mi vida con normalidad. Y algo que yo hago siempre en mi vida y en mis obras, en las pocas obras que hago, es trabajar un poquito la coherencia con la vida misma que yo llevo, que está alineado con el medio ambiente y la ecología. Entonces, yo vengo trabajando el tema de los cascarones de huevos hace varios años a puerta cerrada, experimentando, jugando, recolectando. Y esta es la segunda muestra donde trabajo cascarones, pero acá utilizo casi 1000 cascarones de huevos que han sido recolectados en tiempo récord, prácticamente un mes, con la ayuda de todos los chicos, con la ayuda de la hermana de Matecha, con la panadería, otra pastelería. Y bueno, la idea era confrontar, ¿no? Como se ven en las fotos, confrontar al público, maximizando lo cotidiano y lo desechable. Siento que es la única manera de generar un poquito de conciencia mirando nuestros propios basureros, si se podría decir, porque cada uno en llegado momento de su vida va a tener esa cantidad de residuos que está viendo en ese momento. Entonces, al acumularlos, tomas conciencia realmente de lo que consumes, pero al desecharlos, te desligas de todo y quizás de toda la cadena de producción o la cadena de valor que pueda tener cualquier objeto que uno consuma. Entonces, como tú decías a un inicio, para mí una bienal o una exposición o algo de este estilo es el momento apropiado de poder mostrar este tipo de cosas que evidentemente no es aceptado en otro tipo de circunstancias, en un concurso o en los concursos de La Paz, en el Pero Domingo, en el 14 de septiembre, no encaja en ninguno de estos, por todo lo que se ve, ¿no? Desde poder guardar, transportar, del hecho de que puede ser biodegradable. Entonces, esa era la finalidad de este trabajo, ¿no? Y además que en algún momento el espectador llegara a generar cierto punto de encuentro y de empatía con lo que está viendo, porque la obra es una instalación interactiva y sonora en la que los espectadores pueden tocar y escuchar cómo los cascarones empiezan a sonar unos a otros. Y cuando yo concebí la obra, para mí ese sonar era el piar de las aves en las granjas, ¿no? ¿El huevo tiene algún significado? ¿Tiene algún simbolismo? En general sí, ¿no? Porque prácticamente el huevo es pues la figura perfecta, ¿no? O sea, las catedrales, las grandes catedrales tienen esta forma, la cúpula, ¿no? Que te sostiene. O sea, si tú aprietas un huevo, no se rompe, a no ser que lo eches. El huevo, el vientre de la madre, ¿no? El huevo por el nombre también, ¿no? El óvulo, la vida. Entonces viene también rondando por todo este lenguaje, ¿no? A través de la historia, de los mitos y sobre todo el nexo personal con los que hemos experimentado la maternidad también, ¿no? Esa forma del vientre. ¿Cómo se relaciona el público con la obra? ¿Hasta dónde es permitido que la gente dialogue con la obra? ¿Cómo puedes controlar eso? A mí siempre me ha gustado que las obras sean interactivas y que rompan ese mito de que no se puede tocar. A mí, al contrario, me gusta que toquen, me gusta que dialoguen, pero cierto cuidado, ¿no? Es difícil esa parte y en ese sentido es la galería, el espacio que acoge la obra quien tendría que tener un mediador o ver la manera de colaborar con eso, ¿no? Porque es difícil. Sobre todo en esta obra que uno tiende a querer tocarla y a querer mecerla constantemente y con fuerza para poder escuchar cuánto sonido puede generar la obra. Me ha costado, me la he pasado desenredando los hilos como unas 5 o 6 veces, pero así súper enredado. Pero también eso era exquisito porque era el resultado de que las personas se han involucrado y se han conectado con la obra. Imagino que en primera instancia de una manera estética, ¿no? Porque visualmente es agradable, el sonido te llama. Si te echas bajo la obra, prácticamente te quieres quedar contemplando. Y si estás con otra persona y otra persona empieza a mecer los huevos, pues prácticamente es un momento de paz, de tranquilidad y de reflexión.
pero vi unas fotos en las que había gente metiendo la cara dentro de los huevos. Sí, eso lo hicimos nosotros en días antes de montar, de que se inaugure la Bienal. Cuando yo terminé de montar, empezamos a jugar los chicos ahí en la sala, ¿no? Con Eduardo, con Claudia, porque también es el momento de poder dialogar de otra manera, ¿no? Entonces queríamos ver qué posibilidades hay. Cuando yo desenredaba los huevos, yo estoy segura que mucha gente también se ha introducido dentro de la instalación porque estaba muy enredado, justo en el centro. Entonces, yo creo que ha habido mucha gente que ha interactuado de otra manera, más allá de tocarla o echarse, ¿no? Lo lindo de trabajar con el material orgánico es que justamente creo que expresa muy bien lo que es la crisis. Pues no hay elemento en el mundo que supere mejor la crisis que la naturaleza. Creo que te muestra ese movimiento, esa actividad, esa hiperactividad, esa interacción, esa conquista, esa desconquista. Entonces, y parte de la muestra es, pues la muestra se llama Turbión del Sur, cauce de las afectividades, porque después del turbión obviamente viene esta huella que deja una crisis, que parte de justamente todas estas acciones que se pueden generar, ¿no? De cuando ves a una figura perfecta, muy pulcra y todo estático, cómo realmente la interacción la experiencia que puede ofrecer cada individuo diferente puede transformar un mismo elemento. Esta obra es magnífica por eso, porque dentro de esa fragilidad nadie se atrevió a romper un huevo, pero todo el mundo se atrevió a meterse dentro del huevo, todo el mundo se atrevió a echarse, nadie ha visto el resultado de lo que es ahora, ¿no? Pero las obras se han transformado un montón ahora en la cuarentena, que han estado abandonadas dentro de la Casa de la Cultura. Tengo algunas fotos capaz si quieren ver, pero sí el primero que ha sufrido cambios trascendentales son estos elementos orgánicos, ¿no? El pasto se ha secado, los hilos, algunos se han doblado, tiene un escenario post-apocalíptico, digamos. Entonces, es muy lindo esta obra. Sí. Sobre esta obra de Guara, a mí realmente me encantó en la manera que también bueno, todas las obras, porque todos los artistas no solo nos conocimos, algunos ya nos conocíamos, pero generó también muchos lazos. Esta fue una de las obras donde muchas veces más nos juntábamos todos para ir ayudando a la Guara a amarrar y a poner. Y aparte otra cosa que me parece muy interesante de su trabajo es que ahora también en la cuarentena estamos todos aún contemplando más, reflexionando más. Y esa obra a mí me generó también eso, ¿no? Que ella genere un momento y un espacio y un lugar donde paremos a contemplar no solo el sentimiento ecológico de donde vivimos, aparte Guara es una persona que es muy coherente con su vida y su obra de arte, eso me parece fantástico, pero que ahora también esa obra funcionaría muy bien con la cuarentena, todo el mundo se está reaccionando y al mismo tiempo te das cuenta que no necesitas tanto para vivir. Su barricada, por ejemplo, de Guara, yo la sentí también, que ella no participó en los 21 días, en el paro en sí, pero ella se puso, de lo que nos contaba, ¿no? Ella se puso a recolectar cosas y a ver de dónde iba a conseguir más alimentos dentro de la parte de lo que la naturaleza nos puede ofrecer. Pero ver las fotos que estás mostrando ahora, Rodrigo, fue súper interesante para mí porque a mí me hubiese gustado realmente tener un registro de buenas fotos, de interacción de la gente, ¿no? De permitirse echarse, ¿no? Sin que les importe nada en una galería, cuando hay tanta gente también, ¿no? Cuando todos están haciendo o observando otras obras. Y había gente que se quedaba más de 5 minutos. Yo estaba sentada ahí mirando y se quedaban y se quedaban. Fue bastante interesante. Ahora sí, pata de conejo. Roda, estás ahí, ¿no? ¿Quieres comentarnos algo? Sí, hola. La idea inicial de la obra es justamente esa interacción que hay. Se plantea el modelo de afectación de las personas, la teoría del caos, ¿no? Basado en que, si bien cierto hay patrones en la naturaleza o en la forma de actuar de todos nosotros, siguen en todo el caos hay un cierto elemento que tiene en realidad una estructura. Nosotros quisimos representar, en este caso, los encendedores como objetos translúcidos que se afectan con la luz, que vienen a ser en este caso las personas,
y afectan a su contiguo, ¿no? Alrededor de ellos, ¿no? Que son las personas, que representan en este caso las afectaciones que se dan entre las personas, a veces sin querer queriendo, ¿no? Porque el grupo que nosotros tenemos con Alice, con Claudia y con otras personas más que empezaron en un inicio, se dio por ciertas circunstancias X que no esperábamos que ocurran y al final terminamos trabajando juntos. Cada uno afectó y terminó siendo como una especie de escalada de comunidad de nosotros, porque conocíamos a otras personas. Entonces, la representación de este modelo de la teoría del caos llevado a objetos translúcidos, donde las personas desde su punto de vista pueden afectar a otros miembros de la estructura, ¿no? Para nosotros los escenarios vienen a ser personas, ¿no? No sé si Alice quiere aportar algo más ahí, que igual participamos los tres en la obra, los tres construimos la obra. ¿No lo iban a poner originalmente en la pared? ¿Por qué me quedé pensando que le iban a poner en la pared? Al principio sí, teníamos la idea de que se vea así al fondo, pero por cuestiones técnicas decidimos ponerla en el piso y fue un acierto porque se ve súper genial en el piso. Y también teníamos la idea de que las luces, que estos rieles, ¿no ves? Se pueden apreciar en esta imagen, que las luces estuviesen conectadas por electricidad, para la cuestión esta de que no estemos cambiando tantas baterías, ¿no? Y la creación de tanta basura y etcétera. Sin embargo, eso no se veía estéticamente aceptable y decidimos nomás usar baterías. Fíjense, esas linternas tienen baterías y cuando se acaban las baterías se suponía que las íbamos a poner ahí aumentando entre los personajes y los encendedores, porque también es una huella que dejamos nosotros, ¿no es? Pero bueno, eso ya no va a pasar. ¿Me pueden hablar más de la relación entre el juguete y el encendedor, por favor? Que no me queda clara. Cuando se encienden las luces, cada una de estas, fíjense las tres, iluminan. Si pueden poner, por favor, la que está, la general, la que se ve desde arriba. Es así, ¿ves? Cada uno de nosotros somos nodos y afectamos a otras personas. Hay una teoría en marketing que dice cada uno afecta a 5, y ahora no ves, para esto del coronavirus se procede a la cuarentena para que no afectar a otros, ¿no ves? Para no contagiar a otros. Esto va igualmente relacionado a que nosotros tenemos relaciones con los otros, pero no solamente yo con uno que sea B, digamos, o sea, yo con Claudia nomás, sino que Claudia tiene su entorno, otra gente que gira en torno a ella, pero tiene su entorno, yo tengo mi entorno, y a la vez estos tienen otros. Entonces, esto trata de similar esas relaciones que tenemos. Por eso, la luz que emana de uno puede cruzarse con otro y afectar a otro. En el texto que construyeron los chicos, proponen una construcción a partir de la teoría del caos, y en la teoría del caos, cualquier momento, por efímero que sea, es válido y es tangible y se vuelve perdurable. Entonces, al principio empezaron experimentando con un montón de objetos y llegaron a la conclusión que el efecto del encendedor reforzaba un poco su lenguaje, porque el encendedor es uno de los objetos más efímeros que tenemos en nuestro medio y en nuestra época, digamos, ¿no? Porque siempre estás perdiendo un encendedor o siempre te robaron el encendedor, pero además representa el fuego y representa la funcionalidad del objeto y al mismo tiempo el compartir con alguien, ¿no? Sí, la relación. El compartir, eso no lo entiendo, a ver. Fíjate cuántos encendedores has compartido, con quiénes, cuántos has perdido o cuántos te has guardado. Esa carga, esa energía, que igual es fuego, queda plasmada en este objeto. Es como cuando das un poco de tu vida y vas cargándose de distintas vidas. Es lo que hacemos nosotros cuando nos interrelacionamos. Vos aprendes algo de mí, yo aprendo algo de vos aprendés en algún momento otra cosa distinta que si nos hubiésemos tocado en otro momento no hubiésemos aprendido. No estamos listos a veces, por eso es caótico, pero ordenado. Chicos, tienen que dejar de fumar, es malo para así. ¿Cuántas veces se perdió un encendedor en los últimos 50 años? Nunca. Bueno, pero en las cocinas de tu casa tenés encendedores que se pierden también, ¿no? Es un objeto que es muy, muy común entre nosotros, más allá del fumar. Sí.
pero no, ni siquiera esos pierden. Monje, dime, ¿qué me cuentas? A ver, yo he planteado una estructura con la idea un poco de esta instalación, con la idea de que era un laberinto, ¿no? Que quería generar un laberinto. Porque pienso que el laberinto, como el poder, es un imaginario, y es un imaginario por el que tenemos que pasar. Pienso que, hablando históricamente, en Bolivia siempre pasamos o cometemos como los mismos errores que se repiten a nivel histórico, político, y que igual siento que cada vez más, y justamente viniendo a partir de esos 21 días y todo lo que está pasando ahora también, siento que cada vez esas estructuras a las que estamos acostumbrados nos someten más, ¿no? Pero no tenemos la capacidad de reconocerlas ni de ser conscientes de nosotros dentro de estas estructuras, ¿no? Entonces mi idea justamente era eso, ¿no? Que este juego de que la gente pueda pasar por aquí, y como verán tenía muchos obstáculos, ¿no? Que mi idea era justamente eso de tener que poner el cuerpo por este espacio, que finalmente es un poco lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, porque todo el tiempo estamos poniendo el cuerpo, o sea, incluso igual pensaba que cuando sales a la calle, cuando protestas, siempre estás poniendo el cuerpo. Pones el cuerpo cuando realmente estás cansado, pero siempre estamos cansados, ¿no? Y las estructuras igual se siguen repitiendo, ¿no? Y seguimos como que dando vueltas en este laberinto interminable, sin encontrar salida, volviendo a empezar siempre, ¿no? Como si cuando saliéramos nos olvidáramos, no sé. Bueno, esa es un poco la obra. Hola, y les pregunto a todos esto, ¿cuál es la experiencia de venir de otras áreas? Porque tú eres actriz y varios de ustedes son arquitectos, Rodas ingenieros, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de relacionarse con el espacio? Lo que pasa, bueno, es que yo no soy solo actriz, no soy directora, soy dramaturga, de hecho trabajo mucho con puesta en escena, entonces también yo creo que ahí había un juego, claro, de poner algo, no sé si de poner en escena, sí, pero sí de generar este espacio, de construir una realidad, digamos, ¿no? Igual yo trabajo mucho con teatro contemporáneo, trabajo mucho a partir del concepto, entonces ha sido una experiencia así diferente, por supuesto, pero igual así como muy cómoda, ¿no? O sea, muy cómoda en el sentido de que se siente en casa, ¿no? Eso me refiero con cómodo. Después ha sido dificilísimo, por supuesto. Ha sido incluso romper un montón de cosas mías para poder entender otras, pero también eso de que, bueno, no sé, pues ese trabajo en colectivo que hemos tenido ha sido muy importante, ¿no? Yo creo que lo fundamental ha sido el proceso y ese trabajo en colectivo y ese cómo irnos alimentando los unos a los otros para, si bien hemos creado todos obras como individuales, igual ahí están como permeadas de todos los demás, ¿no? Pero sí, ha sido una experiencia, ¿no? Ha sido una experiencia, realmente. Perdón, yo creo también que la parte esa de la convivencia, el conocernos, cuando empezaron los talleres, muchos de nosotros veníamos con una idea de lo que fue la barricada para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo creo que entre todos nos abrimos los ojos y nos generamos una empatía de qué manera le afectaba al otro. Y creo que eso se traduce de una manera muy interesante en las obras, en que al final hay una unidad, que es un cauce de afectividades, pero manteniendo la experiencia propia de cada uno de nosotros. Yo a la gran mayoría de ustedes los conozco porque los conozco de las exhibiciones, porque sí están desplazándose del circuito de la cultura, pero no exponen, no tienen una práctica artística carrerista, pues, no van a hacer exposiciones como, no se dedican a eso permanentemente. Entonces, a mí me parece que esta obra en específico es increíble, la visualidad funciona súper bien. Este espacio me parece uno de los espacios más difíciles del país. Está lleno de recovecos, lleno de paredes innecesarias, y es muy difícil de intervenir. Creo que eso lo han tenido que haber visto ustedes, es un espacio súper complicado. O sea, es bien difícil imaginar que llegaron así de la noche a la mañana, ok, tenemos prácticas creativas, pero no somos así como, no somos caseritos, digamos, y de repente tenemos que intervenir un espacio como este. A mí me parece que es dificilísimo, por eso les preguntaba. En la gran mayoría de los casos parece que han tenido... la misma obra de Guara, el montaje de la obra de Guara es un montaje complicado para poder alinear todos los huevos en la horizontal. Me parece que es una cosa que tiene que dedicar tiempo y no se puede hacer sin un mínimo de conocimiento, porque si no vas a tardar 2 meses. No sé si están de acuerdo conmigo o si alguno, o si yo estoy equivocado, me resultó fácil.
atención, no sé. Creo que parte del trabajo colectivo se reforzó gracias a que la obra sí la pensamos con el espacio, ¿no? Y la pensamos pensando en el espectador también, porque así como Proa tiene ahora su Dan Graham hoy en la entrada, partir no solo del laberinto como un juego sin salida, pero que además te hace reflexionar sobre una introspección, también crea un circuito interactivo y dinámico para que la gente trate de sentirse, de sentir esta relación con el otro, ¿no? Es parte de la afectividad que estábamos construyendo. Y eso se ha reflejado en nuestro mismo grupo porque hasta hoy en día, dos meses después de la cuarentena, nosotros seguimos teniendo esta relación que dice la Jime, ¿no? Hemos creado un lazo afectivo, una amistad, hemos creado un compañerismo también, que aunque no estemos uno al lado del otro o uno pendiente de lo que hace el otro, ya si uno está pendiente de uno más, el otro está pendiente del otro y eso crea un cauce que hace que el colectivo funcione también. Pero también está, obvio, ha habido la guía de Matecha y de Eduardo, ¿no? O sea, hemos tenido una guía, no es que tampoco estábamos así a ciegas, ¿no? Sino que había una guía y que era muy exigente en ciertos momentos, ¿no? Que nos obligaba a confrontarnos, a cuestionarnos muchas cosas desde donde estamos planteando nuestras propias obras, ¿no? Y por supuesto eso creo también hace la diferencia, ¿no? Ese cuestionamiento teórico, si querés, de que empezaron con charlas, después cuando cada obra se fue materializando, también empezamos a discutir entre todos dónde, cada uno decía yo quiero este lugar, pero también entre todos íbamos hablando, ¿no? Para formar ese discurso. Y la construcción de materialización, yo creo que ninguno la hizo solo, no todos gozamos de la ayuda de los demás, Sí. de la opinión de cómo conformar las composiciones, digamos, cosas que uno iba decidiendo y que también a veces ya llegó y bueno, lo iban armando otros. O sea, creo que en sí también ha sido una construcción colectiva que ayudó también a que todos aportemos un poquito para resolver ya en físico, ¿no? Lo que quería expresar los demás, ¿no? Y eso creo que es una experiencia muy enriquecedora para todos, ¿no? Como persona individual y bueno, y en el momento, ¿no? De expresar algo y de intentar cuestionar o dejar claro, ¿no? Una posición, digamos, porque también como que uno no iba solo, sino que tenía también el apoyo de este grupo, digamos, ¿no? Entonces, porque muchas obras no pensábamos, se va a entender, no se va a entender, va a ofender, no va a ofender, entonces todas esas cosas las discutimos, las pensamos, y ya después estando ahí también, ¿no? Sí, hasta hemos tenido que ir adecuando muchas cosas, ¿no? Y fue una construcción fantástica de las obras y también, como dicen, de lazos entre todos nosotros, ¿no? El mismo espacio propuso un montón de problemáticas también, porque trabajar dentro de la Casa de la Cultura es un reto también para la Bienal, pensando en que estás hablando de un escenario público, ¿no? Y la Casa de la Cultura puede ser uno de los más alejados de eso. Sí, no, el espacio de la Casa de la Cultura es muy difícil. Yo creo que fácilmente se lo podría arreglar, pero hay que ponerle un poco de empeño. La gestión, además, fue un montón de obstáculos, porque el mismo día de la inauguración habían prestado el espacio para otro evento, no sé qué, y nos recibieron con alfombra roja y británicos y pantallas y no sé qué. Sí, estaba con falda, había gente de falda, es verdad. Sí, estaban, el embajador de Inglaterra estaba. Sí, son esos detalles que nos han quedado inconclusos a nosotros también, pero bueno, no podemos resolverlos ahora, se tiene que esperar a que todo se resuelva por la vía burocrática. ¿Nadia está? No está Nadia. ¿Qué me puedes decir, Edu? La Mari que cuente un poquito de la obra de Nadia y ya te cuento un poquito más. Bueno, a mí me gustaba mucho el trabajo de Nadia porque Nadia partió además desde esta idea de cuál es la mirada de los otros a partir de esas ideas que te hacen como estos cumplidos o como te dicen cosas como que ay, qué gorda que estás o qué flaca que estás. O estas buenas intenciones que decía Nadia, ¿no? Digamos, ¿no? De las buenas intenciones que tiene la gente con uno, ¿no? Sí, con tu cuerpo, con todo, y es como que de pronto es horrible porque es súper invasivo. Y bueno, por supuesto, ¿no? La mayoría es súper machista, etcétera, etcétera. Pero principalmente eso, ¿no? Eso de las buenas intenciones, ¿no? De tener que participar o de tener un estereotipo para poder ser aceptado. Sin que nadie tome en cuenta si tú quieres ser así o no, digamos, ¿no? No es un cuestionamiento, sino como que tienes que ser así, ¿no? O asá. Bueno, eso a mí me gustaba mucho de la obra de Nadia.
Sobre todo que es algo personal, ¿no? Ella parte de sus fotos de 15 años, creo, de De bachiller, su graduación. mostrando, la de su graduación, entonces mostrando, digamos, como cuando cumplía todo lo que le decían, una señorita se tiene que sentar así, esas buenas intenciones que tienen todas las tías o los padres o madres, de formar a la señorita, ¿no? Y eso era lo que ella cuestionaba, ¿no? Ahora que al final esas buenas intenciones son bastante limitantes y meten todos esos los machismos y todas las limitaciones que le pueden plantear a la mujer, ¿no? Desde la estética, ¿no? La botella de Coca-Cola es parte de la obra. Es parte de la obra, sí. Es parte del marketing. Como el sustento de escenarios, de imaginarios pop y culturales a los que estamos acostumbrados, pero realmente han sido impuestos con el tiempo, ¿no? Y es algo que las generaciones de ahora les cuesta mucho imaginarse sin este tipo de elementos, por ejemplo, ¿no? Esta obra de Nadia, bueno, conociendo a Nadia, como todos la conocemos, no esperábamos que fuera de un discurso también feminista y de un discurso de este tipo de ideología, ¿no? Bueno, claro, y en el espacio, como también tiene que ver en el espacio público, nuestros cuerpos en el espacio público, privado y público, siempre están siendo sometidos a una serie de normativas y en realidad sí efectivamente tiene que ver con esta comercialización de los cuerpos de nuestra cultura, trabajando desde este territorio, ¿no? Tienes que ser flaca, choca, no sé, prolija, las uñas de tal manera, los tacones, los aritos, ¿no? Todos esos elementos, haber salido al espacio público ante una fiesta de jeans, digamos, ¿no? Es algo que es chocante y te van construyendo de cierta manera que el espacio público no es público para las mujeres, no si no están sometidas a este tipo de normativa, digamos, ¿no? De normativa social, si querés, a estas buenas intenciones, y todo te lo dicen con buenas intenciones para que los demás no te miren mal. Entonces creo que Nadia también trabaja mucho todo eso, su cuerpo, su propio cuerpo como él, en el espacio público, en estos espacios públicos. Y Nadia, en la que está al fondo, es la obra que es más grande, es la más alta, que está puesta como casi como en un altar, y Nadia tiene bordado en la imagen de la tela unas frases, ¿no? De lo que hablábamos de las buenas intenciones, como por ejemplo ella escogió poner calladita te ves mejor, o algo así que es que de alguna manera denuncia, ¿no? Todas estas buenas intenciones para querer construir las mujeres perfectas. Sí, igual y aportando un poquito a eso, lo que hace Nadia igual se convierte en un limitante, ¿no? de nosotros, ¿no? Sigue siendo un encapsulamiento de nuestro pensamiento, siguen siendo trabas, siguen siendo barricadas porque te limitan, ¿no? Socialmente, internamente te terminan igual encasillando en una especie de barricada mental, o sea, una especie de cosa emocional que sigue siendo lo mismo, ¿no? Seguimos estando en el mismo, o sea, en el mismo pensamiento, la misma forma de percibirlo. Dentro de estos tipos de cánones de construcción pasó algo bien divertido cuando hacíamos la museografía del circuito de la muestra, porque la muestra tiene un circuito, vos la has mostrado en desorden ahorita, pero eso no te conté. Eso fue tu culpa. Eso fue mi culpa, sí. La cosa es que la muestra empieza con la obra de la Jime, que vamos a ver ahorita, pero dentro del esquema del circuito sí había un flujo de movimiento, ¿no? Porque todos lanzando ideas y colaborando entre nosotros sí pensábamos en discursos más liberales, más representativos de nuestros ideales, y decimos, ya, la muestra tiene que empezar por la izquierda. Y una vez empezamos por la izquierda, nos dimos cuenta de que el circuito giraba totalmente toda la derecha. Del momento en que entrabas por la izquierda, estabas obligado a hacer toda la muestra por la derecha y salir por la derecha. Y eso tenía como un juego de doble connotación. Eso fue bien divertido. Pero esta obra estaba en la puerta, ¿no? Digo, esta obra estaba en la puerta. Esta obra estaba en la entrada de la muestra. ¿Me quieres comentar? Bueno, digamos en esta, cuando todos estábamos hablando sobre nuestra experiencia o de dónde estábamos posicionándonos dentro de nuestra barricada. Mi experiencia en los 21 días fue de total dedicación. Yo de verdad era de las bloqueadoras, casi profesional. Yo me levantaba a las 7 de la mañana y estaba en mi turno hasta la 1 y tenía un ímpetu de lograr que esto funcione. Fue una experiencia personal, interna, como mujer, como ciudadana. Entonces, mi
barricada en esto fue en realidad lo que es una insurrección, que yo sentí que era un levantamiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel personal y como mujer, donde este tipo de situación o el paro, donde todo lo que era habitual o normal y nuestras prioridades de todo lo cotidiano que siempre teníamos que hacer se rompió por completo. Y de pronto todas las cosas, todo lo habitual y todo lo que hacíamos todos los días se volvió algo absurdo porque teníamos una prioridad en conjunto para hacer. A mí me generó, por ejemplo, creo que a mucha gente a diferentes niveles, ¿no? Posibilidades. Yo lo llamé un poco unas desconstrucciones para volver a construir. En mi caminar dentro de todo en este paro, fue una de las decisiones de poner mis fotografías en el piso y donde la gente tenía que entrar a la obra y ver una insurrección. Parte de la conexión de las 4 fotografías son unas frases que hablan un poco sobre la insurrección a nivel de personal y colectivo del paro, ¿no? Perdón, los textos claramente, ¿qué dicen? En este dice, el origen impredecible de mi levantamiento como mujer y ciudadana me generó libertad y esperanza. Sí, pero ¿de dónde salen y cuál es su relación con las fotos? Los textos salen del texto que hice como mi texto que acompaña la obra. Empiezo a hablar, desde el principio de la primera fotografía, empiezo a hablar lo que significa la insurrección, ¿no? Que es un levantamiento. Y va progresando al tipo de esperanza y libertad que me genera a mí para construir alternativas de vida. O sea, ese es a un nivel ya más general. Y las fotos son un poco abstractas, ¿no? Porque es una obra personal, que tiene otras connotaciones, donde cada persona lo puede leer de diferentes maneras. La obra de la Jime se completa muy bien con la de Aldair, que es la siguiente obra. A mí lo que me gusta de esta obra de la Jime es que obviamente es muy, muy loco cómo todos nosotros nos volvemos entes de lo absurdo en momentos de crisis. De lo que decía, esperando a que alguien nos diga qué va a pasar, o qué vamos a hacer, o quiénes vamos a ser después de esto, o quiénes éramos antes de esto. Es muy loco buscar en momentos así el lugar donde te vas a situar, ¿no? ¿Cómo vas a accionar? ¿Qué lucha, qué causa estás esperando, ¿no? ¿Cuál es tu motivo de existencia, digamos? Que son cosas que te cuestionas en tiempos de crisis. Aquí está. Escribí a Nelly para ver si tenía fotos. Son poco representativas, lamentablemente las fotos son poco expresivas de la obra. Está el himno. No sé si me quieres comentar qué es el himno y cuál era el propósito. Eso es un texto, ese es el texto que acompaña la obra en realidad, que es un poema que interpela toda esta supuesta conciencia de nuestro territorio. Partiendo de este territorio Santa Cruz de la Sierra, que se autodice un discurso, ¿no? Un discurso de la naturaleza, del valor de la naturaleza, del valor de sus mujeres, que está reflejado en su himno, de una forma que a mí me parece, además que lo más interesante de la obra no fue la obra en sí misma, sino lo que encontré en la investigación de la obra, ¿no? Por eso intervengo el himno cruceño, porque tiene una letra que a mí no solo me parece incoherente, sino que además la historia en sí misma de la aprobación de este himno, de que tengamos este himno, tiene un montón de verihuecos, tiene un montón de asuntos de, ¿cómo lo explico? Contaré un poquito la investigación. Bueno, encuentro que ya teníamos un himno de armas, pero luego se decide después de la independencia hacer otro himno, porque no gustaba este himno de armas. Entonces se manda un concurso en el que todos los escritores, los artistas de mi rubro, porque yo no vengo efectivamente del arte contemporáneo, sino yo vengo de la literatura, sino que todos los literatos en su momento empiezan a escribir el himno y resulta que de pronto de la nada aparece esta letra con el autor. Al tiempo sucede lo mismo con la música. En la música sí se hace un concurso, se lleva a cabo, pues resulta que el ganador del concurso es invalidado y borrado de la historia para siempre.
y además hago un análisis del contenido del himno cruceño, ¿no? Y lo cambio de acuerdo a la contextualización que fueron los 21 días. Porque ¿cuál fue el discurso que yo escuchaba? A mí me tocaba vivir por el Cristo, entonces lamentablemente tuve que pasar todos los días por ahí, estar todo el tiempo, tenía que ir a ver a mi mamá al geriátrico que estaba en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Vi este simbolismo, ¿no? Utilizado para fines políticos, fines partidario-políticos, ¿no? A los hechos me remito. Entonces es ahí cuando hago la intervención de un himno de cómo no solamente tenemos un himno que tiene una historia de dudosa procedencia, ¿no? Con respecto al trato que se nos ha dado históricamente a los artistas, hay una deuda histórica con los artistas, con este himno cruceño. Hay una deuda histórica y además hay un trabajo de como maquiavélico en el subconsciente colectivo, en el imaginario colectivo, en este subconsciente del imaginario colectivo, que es este territorio de donde podemos decir que partió gran parte del marketing para lograr los objetivos, por así decirlo, de que el presidente renuncie, ¿no? Y de todo lo que está pasando ahora. Entonces, ese escrito es un poema que hace referencia a realmente lo personal es político. Yo parto siempre desde ahí, ¿no? Lo personal es político. Entonces, en tu personal político, a todos aquellos que digamos, participaron, realmente estamos tomando en cuenta, fuimos coherentes con nuestros hechos, fuimos coherentes con nuestras palabras, fuimos coherentes con el tema de la chiquitanía. ¿Qué sucede con nuestras mujeres? Por ejemplo, hay algo que no se ha visto y que no hemos tocado todavía y que estaría bueno tocar. Cada uno hizo una cartografía personal. Cada bandera, ¿no? De una barricada, entendiendo la barricada como un espacio de resistencia, porque también las barricadas toman su símbolo. Y este espacio que fue los 21 días, tomaron el símbolo, ¿no? Del himno cruceño que se escuchaba todas las noches a las 12 de la noche, como algo que era lo que les daba energía, ¿no? Les daba energía, convencimiento, hubo una reverberación de toda esta identidad cultural que no se autocuestiona desde Santa Cruz. Lo digo como cruceña y como también parte de ese pequeño circulillo, vengo de ahí, de ese pequeño cubículo donde arman una élite, ¿no? Donde hemos armado, hablo de mi familia y otras familias más, hemos armado una pequeña élite que la lanzamos supuestamente como un identitario general, pero además de lanzarlo como identitario general, como te digo, en la historia ni siquiera respetamos a nuestros propios artistas, hay una deuda histórica y no nos cuestionamos si en los hechos realmente, ¿no? Nos identificamos con eso. Y si nos identificamos con eso, creo que tenemos que empezar a cuestionar un poco, ¿no? Nuestros símbolos, nuestra simbología y todo lo que enmarca la simbología, su creación, su sustento, para qué se usa. A mí me parece que es muy panfletero que fue utilizado el himno, la identidad misma como un panfleto. Y por eso también hay una parte visual que son los afiches. Los afiches que están ahí son hechos con fotografías que yo tomé durante el paro y hay una muy interesante ahí que es justamente de la Casa de la Cultura porque estaba cerrada y algún amigo grafitero puso una frase muy interesante que dice no era depresión, es capitalismo. Y es claro, todo este progresismo de la identidad cultural está muy arraigado y es parte de nuestro subconsciente colectivo ya, digamos, es nuestra raigambre y eso fue utilizado y manipulado, o sea, desde el principio, desde su creación hasta ahora. Esa es mi lectura. Entonces, por eso no se puede ver ahí, es una intervención sonora del himno cruceño, ¿no? Le cambio la letra al himno cruceño y ahí está el panfleto, ¿no? Por eso el panfleto de sombra, por eso el leal corazón, por eso el comprar, va justamente junto a los andamios carísimos del Cristo, ¿no? Ante este levantamiento aparentemente popular, esta insurgencia aparentemente popular, hay que cuestionarse cosas, ¿no? También hay un panfleto ahí donde dice el arte es de todo y hablo de la libertad y bueno, creo que actualmente tenemos un problemita con el tema politológico, vamos a mantenerlo ahí, justamente con el tema de las artes, la libertad de expresión, ¿no? Entonces, cada uno de los afiches también es trabajado de esta manera, ¿no? Como un elemento de una resistencia, de una barricada. ¿Alguna pregunta? Increíble. Hay una... ¿está Aldair ahí? No, no está. A mí me encantan las obras de Aldair. Si tiene referencias a otras obras, pero me parece increíble mirar esta obra desde la resistencia, ¿no? Y desde
desde la revolución, la rebeldía. Esta me parece tan boliviana y tan divertida, porque encima tiene el logo de Huawei, así de la forma más descarada, como para decir, bueno, sí, soy rebelde y soy bien colla, pero uso Huawei. Edu, ¿quieres ayudarme con esta? Lo que decíamos con la obra de la Gine, donde Aldair se pone pues en los zapatos de lucha y dice, bueno, ¿cuál es mi accionar aquí? ¿Quién soy realmente? Y muestra pues este acto consciente, digamos, de un activista, que sería un activista hipócrita, de cierta forma, que trabaja desde las redes, pero que al mismo tiempo lo usa como un arma, ¿no? A través de este no objeto. Y irónicamente esta arma lo hace más fuerte que si tuviera la piedra misma, digamos, ¿no? Porque es capaz de derrocar a un mismo gobierno. Y en la bandera que todos construían, que contaba Nelly, él crea esta bandera de terciopelo bordada en oro, entre comillas, donde esconde, no sé si alguno descifró el mensaje o no, pero comienza en Evo. Y en esta sopa de letras, a nivel lúdico, él esconde este mensaje, ¿no? De Evo, te perdonamos, con un tono condescendiente, pero al mismo tiempo cínico, ¿no? De la sociedad y de lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Donde tenemos a Linera y a Evo hablando desde sus mansiones respectivas en el exilio, siendo los intelectuales que nos van a rescatar de esta pandemia, digamos, ¿no? Aldair tiene un trabajo... Ya lo vi, el Evo, te perdonamos. Está Sí. de la izquierda superior a la derecha inferior. Divertidísimo. Ahora, Harry bueno, tampoco... Harry era el que cerraba la muestra. Creaba este personaje que era el facho perfecto, el candidato que todos esperábamos después de estos 21 días que volviera al poder y que está en plena campaña, digamos, ¿no? Y este candidato crea ¿qué se llama el partido? Se llama... Punk. Punk. Un partido de ultraderecha, nacionalista, conservador. Eso. Y fuimos, bueno, esta obra también fue transgresora porque directamente ya invadía las otras obras, invadía la calle, porque fuimos a hacer empapelado a diferentes puntos de la calle, igual todos en colectivo. Nelly aprendió a hacer engrudo también con él. Jimmy llevaba en el auto afiches para ir a colar por la universidad. Nos colaboraron otros chicos sacando fotos, todo para llegar a este personaje que te prometía un viernes de caras en la Casa de la Cultura a cambio de una firma para afiliarte a su partido. Y un carnet, una credencial. Un carnet. Además. Tu credencial. Y hubo un montón de gente que se afilió, incluso Luis Bredo estaba así, todo emocionado con la foto, consultando si era real o no era real y si iban a lanzar el partido porque él estaba pro el candidato ultranacionalista. Bueno, Harry quería que sea incógnito por su trabajo, pero al final iba a ser representado por otra persona, ¿no? Este afiliado al partido que trabajaba para el candidato, pero al final decidió él ponerse detrás de la máscara y ser como un infiltrado también dentro de la obra. Y también repartió bandanas en la exposición para que sean otros infiltrados. Antes de llegar a la obra de Harry, obviamente te estabas comiendo los bolos de las chicas, ¿no? De Mitch y de Paula. Ya tragando diferentes ideales y derritiendo todos tus pensamientos para llegar a afiliarte al partido. Lo divertido era que no había cara tampoco, era solo un cuero de chancho crudo. Entonces cuando te acercabas a firmar, toda esa putrefacción te tenía que perturbar, ¿no? Esa es la obra de Harry. Quiero decir una cosita más. Era de lo que preguntabas hace un rato a los chicos, de qué se sentía, ¿no? Salir de diferentes lugares para sentarse en este escenario de arte contemporáneo y empezar a crear cosas. Justamente lo que estamos trabajando todos es, ¿no? Que estas prácticas contemporáneas interpelan la diversidad de los pronunciamientos y las producciones, ¿no? ¿Me cuentas? Adriana, ¿estás o no estás? ¿Me escuchan? Ya, quisiéramos ver tus obras, Adri, que nos comente. Bueno, mira, si me escuchan, que ya es una maravilla porque es mi primera vez con Zoom, pues voy a platicarles brevemente acerca de la pieza.
Ajá. Esta es una pieza comisionada. Tiene el título de Toda casa tiene goteras, atmósfera de humedad. Entonces esto empezó porque iba a haber otra pieza que tenía que ver con las goteras. Hace meses, es decir, desde septiembre, más o menos hablamos con Matecha de hacer una pieza con una hamaca y que la hamaca sea la idea central. Y entonces fuimos dándole vueltas. En septiembre, tanto Gina Santos como yo grabamos las voces de muchas chicas, tanto de La Paz como del Alto. Y estas chicas, mientras dábamos talleres de dibujo, teatro y etc., hablaban acerca de su vagina de una manera muy lúdica. Entonces grabamos varias descripciones vaginales, por decirlas así, o varias, pues, especulaciones, no sé, poemas, etc., acerca de las vaginas de cada una. Entonces eso estuvo muy interesante porque nos dimos cuenta que cuando ya empiezas a hablar de tu vagina, pues ya rompiste el hielo, ¿no? Y también, pues ya no hay pudor. Y eso es muy bueno cuando te enfrentas a la posibilidad de una pieza o de construir, digamos, el proceso de una obra futura. Entonces utilizamos todos estos audios de varias chicas, muchas artistas, para que sean el sonido que se escucha en la pieza interactiva de Toda casa tiene goteras. Cuando hablamos con Matecha, hablamos de hacer algo que tenga la estética, pues, de un karaoke, algo como muy kitsch, y pues muchas de las piezas que estamos haciendo, tanto Gina como yo, son pues bastante pop. Entonces, que sea kitsch, pop, baratona, ¿no? También hablábamos de lo que se hace en una hamaca, ¿no? A veces en una hamaca descansas y otras veces también te tocas. Entonces, unir todas estas posibilidades y crear un espacio, ¿no?, que pueda ser habitado justamente por este erotismo y esta humedad. Entonces, ese momento en Santa Cruz nos ayudó mucho, no a todos, no, pero a la pieza le ayudó, que estuviéramos como a 40 grados centígrados. Fue muy bueno, lo sufrimos, pero creo que le ayudó a la pieza, pues porque te entrabas y en sí el ambiente es rojo, ¿no? Sentías este calor y veías este video. Hay un video que se proyecta que son varias frutas siendo hurgueteadas, estrujadas, tocadas de varias maneras, y entonces las manos que se incluyen en el video son pues las manos de Gina y las mías. Entonces decidimos justamente hacer como algo no tan obvio, pero bastante sugerente acerca de la masturbación o de cómo es que uno se toca en una hamaca. Y bueno, todo esto sumado al asunto interactivo que tiene que ver con la tarjeta de bienvenidos One Way Ticket Hamaca que accionas, y tiene unos sensores debajo de la hamaca que accionan los proyectores, la luz, ¿no? Entonces es como una especie de puesta en escena interactiva que tiene que ver con un juego erótico acerca de ciertos audios de las vaginas de varias mujeres. ¿Verdad? Estoy pensando, ya. Pensé que ves como ¡Milagro! Dije, no, bueno, es que esto sí ya no funciona. No, Adri, no. ¿Cómo definirías tu obra? ¿Consideras que la obra es política? ¿Política en el sentido como de identidad de género? ¿O qué sé yo? Coincido con Eli con que pues la vida cotidiana es política. Depende de si tú lo tomas en cuenta o lo haces, ¿no? O sea, todo puede ser político, pero yo creo que cierta obra es política a partir de que tú lo asumes como una posibilidad en tu trabajo, ¿no? Yo creo que obviamente desde hace mucho tiempo, vayan a ser 2, 3 años, mi trabajo está siendo político, y el de Gina tal vez más tiempo. Ahora, pues obviamente esto tiene que ver con la visibilidad de las vaginas, en una parte, digamos, por las vaginas bordadas que estamos haciendo, y por otra parte también pues con mostrarlas como metáforas, ¿no? Y el tocarse o el tocar a los otros. Por ejemplo, entraron un grupo de niños llevados como parte de la Bienal a ver la obra y quedaron pues creo que un tanto impactados, y creo que eso es ampliar un poco los horizontes de la sexualidad, ¿no? De cómo se toma la sexualidad. Y también es cuestionar de alguna manera. Yo creo que la pieza hasta cierto punto es suave,
en lo que podría llegar a ser. ¿Me quisieras hablar de la relación que tiene con todo lo que has estado haciendo ahora? Porque sí, evidentemente las nuevas obras que tienes, que de hecho son vaginas también, tienen como una especie de... Yo jamás consideraría que la estética que estás manejando es kitsch, pero sí creo que tiene que ver, tiene ciertas influencias de la artesanía popular, pues, no más que de la artesanía como del traje carnavalero colle, lleno de lentejuelas, adornos, ultra colorido, pero jamás kitsch, porque yo pienso que en el kitsch hay como una intención de burla, ¿no? De hacer como una estética de mal gusto para justamente resaltarlo. Pero en este caso creo que no. Y en ese sentido quisiera saber cuál es la relación y cómo la ves. Pues mira, el Melquiades Herrera, performancero, justamente explicó en una clase en la maestría en San Carlos lo que es el kitsch, ¿no? Yo estoy muy contenta de haber tenido ese maestro toda una temporada y pues él aseguraba también que el kitsch tiene que ver, hablaba de un kitsch potente y eso es muy importante, pero que el kitsch está muy relacionado a lo brillante, a lo que, digamos, podría ser un brillante carísimo, pero en realidad es un vidrio. Y a todo esto que es centellante a los ojos, ¿no? Entonces, yo hablo de que es kitsch a partir del material, porque parece ser caro, más sin embargo es barato, porque la mayoría de los materiales que se utiliza para lo que son trajes folclóricos y las vaginas es material medianamente barato, pues traído de China, ¿no? Y en ese sentido sí entra dentro de lo que es lo kitsch. De alguna manera, pues es una estética del mal gusto. O como Gina acá dice también, es de otro tipo de gusto, ¿no? Que no es del gusto convencional o occidental, digamos. La idea de tejer la hamaca era la idea de hacer una vagina en la hamaca también, ¿no? Sí, eso fue, o sea, la verdad tengo que decir que esta pieza fue muy construida con María Teresa Roja. Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho hacer usualmente porque pues sí tienes como todo un diálogo que es muy bonito y enriquecedor para la pieza también, siendo artista, ¿no? Entonces creo yo que es una muy buena curadora justamente porque te ayuda a construir piezas fuertes, ¿no? Yo creo que no solo yo, sino que varios artistas han construido muy buenos trabajos con ella, ¿no? Justamente en este diálogo. Las piezas que estaban en la Casa de la Cultura también, pues a mí me han sorprendido muchas, hay muchas de muy buen nivel. Es muy bueno y justamente creo que es por este diálogo y este trabajo en conjunto, ¿no? En acompañamiento. Y sí, pues la hamaca también es una vagina que contiene a alguien que debe meterse en la hamaca. Entonces también tiene que ver con una interacción inclusive analítica, ¿no? Es ocupar un espacio. Genial, me voy a quedar pensando en todas tus teorías sobre la vagina. Siempre es bueno quedarse pensando en vaginas. Gracias, Adri, gracias por compartir esto con nosotros, era bien importante para mí. Me alegra mucho que hayas aprendido a usar el Zoom. Edu, no sé si quieres si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, quieren decir algo para terminar. Muchas gracias. A ti, monje, gracias. Okay. Yo sí quisiera que hablen los chicos. Harry va a entrar antes de terminar, creo. Yo les agradezco a los chicos que me han mandado las fotos. No les pude pedir a todos porque, bueno, tenía algunas, me respondieron y me las proporcionaron ellos, les agradezco eso. A mí me parece que la muestra está súper bien. Me sigo pensando si el espacio le ayuda o no, pero yo me pregunto si hay algún espacio, si hay alguna exposición que pueda lucir en ese espacio. Yo a nivel espacial museográfico siempre voy a pensar que mientras más blanco y más neutro sea, más capaz de expresarse tienen las obras, más capacidad tienen de expresión las obras. Pero bueno, yo creo que dentro de todo hicieron el milagro de encontrar la manera de que esta obra, por ejemplo, luciera magnífica en un espacio que tiene de por sí mucho ruido. Y me pregunto, Edu, por ejemplo, si se podría mover la exposición
en ese Sí, sentido. estábamos Yo en planeando. realidad estaba pensando simplemente en la tarde estaba pensando en la posibilidad de fotografiar, por ejemplo, la obra de Jimmy. A mí yo estaba pensando en la tarde que habría que moverla a un espacio más neutro para sacarle unas buenas fotos. Pero de repente me quedo pensando ahorita, ¿crees que la muestra va a ser sería capaz de sujetar otro espacio, de poderla mover al Museo Nacional, por ejemplo, o a Patiño, Cochabamba? Porque tiene que ser un espacio grande, si no, no aguanta. Justamente habíamos pensado en trasladar la muestra al Martadero y al Nacional, y al Museo Nacional. Esta es la primera muestra en la que mi madre y yo co-curamos también, porque parte del equipo que somos, ¿no? Y del colectivo que creamos es mucho una comunidad que yo he creado aquí en Santa Cruz, aparte de mi madre en realidad, ¿no? Entonces son artistas que hemos estado descubriendo juntos, pero por la interacción que ella y yo tenemos en materia gris y la complicidad que tenemos trabajando ya tantos años, ¿no? Pero sí, yo creo que esta muestra, la idea es que no tendrían que ser piezas colectivas, ¿no? Seguir pensando en piezas individuales, seguir pensando en una muestra colectiva, porque esa es la fuerza del discurso de toda la muestra, ¿no? Y el reto es justamente pensar que el espacio no tiene que ser una limitante para la barricada. Siempre crear una barricada y atrincherarse en algún lugar viene con mucho esfuerzo extra y viene con mucha proyección de adaptación y de sobrevivencia a cualquier entorno, digamos, ¿no? Creo que para volverla más fotogénica, como dices, capaz sí habría que pensar en un espacio más minimalista, pero creo que también la muestra se podría adaptar a diferentes lugares y se vería muy bien en la calle también. Yo, más que pretender llevarla al Matadero en Cochabamba, creo que trataría de meterla en Patiño, Cochabamba, que sí tiene la capacidad y tiene el tamaño como para subir una muestra. El Matadero no es tan grande, no tiene el espacio como para meter una muestra de ese tamaño. A no ser que te den las dos salas principales y las salas laterales, pero las salas laterales tienen goteras, no todas tienen la condición para sacar obras. Era lo que estábamos gestionando justo antes de la cuarentena, porque ya nos habían dado el sí en Martadero, digamos. Bueno, sí, yo creo que va a ser súper interesante verla en otro espacio. Bueno, vamos a cerrar, chicos. Les agradezco a todos por venir. Adri, qué buena tu aportación, mil gracias. Gracias, Edu, gracias, que se mejore tu mamá. Gracias, chicos. Hago una cosa más para cerrar. A mí me encanta la lista de artistas, me parece increíbles. Se sabe bien que son gente de la cultura y el arte de la ciudad, pero no son como los de siempre, ¿eh? Y eso a mí me parece como súper importante, porque eso ayuda como al escenario a ser capaz de desplazarse a otros niveles, ¿no? O sea, me explico, que es capaz de repensar nuevos proyectos con distintas miradas de artistas que no se los conoce a profundidad, pero que se sabe bien que están ahí. Me encanta la lista, me parece increíble. Realmente con una mirada hacia el futuro, y eso me parece importante. Gracias. Gracias a ti, Rodri. Gracias. Chao. Abrazo. Chao, chao.